Iglesia Revelación Ministry. Estamos muy contentos de que se encuentren aquí con nosotros. Espero se encuentren bendecidos o de bendición en bendición, porque yo así estoy, ¿verdad? No importa lo que estemos pasando, Dios nunca perderá esa batalla. Amén. Esa canción es poderosa. Vamos a comenzar con nuestros anuncios. Tenemos estudios bíblicos todos los miércoles aquí a las 7 de la noche. Transformando el alma en Cristo, la gracia nos ha equipado. Miércoles a las 7, y si no pueden llegar en persona, también lo podemos hacer a través de WhatsApp. Así que no hay manera de que te lo pierdas, ¿no? Así, no hay excusa tampoco. También se pueden conectar con nosotros a través de revelationchurch.com. No, 3 maneras: Facebook, Instagram y YouTube. Estoy confundida hoy. Así que si no puedes llegar los domingos aquí al servicio a las 10 de la mañana, la predicación de nuestro pastor será en vivo a las 10:30. También no se olviden de compartir la página y darle like a lo que se comparte allí. También pueden comentar, ¿ok? Ofrendas, tenemos 3 maneras de ofrendar: en persona en la cajita que se encuentra a mi lado, también a través de revelación.com o al 844-921-5044. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú nunca fallas, Señor. Mi Dios, oramos por estos diezmos y estas ofrendas, Padre amado, para que sean honor y gloria a ti y a tu nombre, Señor Jesús, para que esta iglesia pueda, Señor, llevar tu nombre o llevar, Señor, tu palabra a aquellas personas o lugares, Señor, que necesitan escuchar de ti. Gracias, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas. Bendice al dador alegre, mi Dios. Y gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces en sus vidas y a través de sus vidas, Padre amado. Gracias por lo que harás, Señor, con esta iglesia y por cada uno de nosotros, Señor, pero más aún por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por el ayer, gracias por el hoy, Padre amado, pero más aún, gracias por el mañana. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Lo dejo con nuestro pastor, Betsael Castro. Buenos días, hermanos. Me alegro estar aquí junto con ustedes en esta mañana. Me alegro ver a unas caras que hemos extrañado, pero estoy contentos de verlos todos aquí. Tenemos el cuerpo de Cristo, pero tenemos a la hija de nuestra hermana Senia, que está con nosotros en esta mañana, y también su bebé recién nacido ya. How old's the baby? 4 months, 4 meses. Así que contentos estamos de recibirlos aquí en esta mañana. Brevemente quiero anunciar algo que Café Caballero lo vamos a tener el día 29 de junio. Ok, you're off that day. Vamos a tener Café Caballero el 29 de junio aquí a las 9 de la mañana. Vamos a tener un hermoso compartir. Si usted, los caballeros y jóvenes ya de 18 para adelante, por favor ven y asiste a este tiempo. Vamos a compartir, hablar temas de ser hombre y también de nuestro papel. Cómo lo podemos cumplir en casa y comunidad en Cristo Jesús, ¿ok? Así que por favor asiste, déjeme saber de antemano si puedes asistir para tener suficiente aquí para ese día. Es simple picadera y cosas así, no va a ser un buffet aquí, así que quizás cómete algo antes de llegar. También tenemos un anuncio aquí de nuestro hermano, las maestras de los niños. Nuestra hermana Marta con nosotros. Que Dios les bendiga. De parte del ministerio Red Kids hicimos una actividad con los niños en que ellos tenían que aprenderse un versículo de la Biblia y un versículo siempre larguito. Y entonces queremos hacer un pequeño reconocimiento al niño Anthony, porque su responsabilidad, su compromiso, también bendecir a sus padres que están pendientes también. Y él estuvo la semana pasada diciéndonos el versículo a todos, muy contentos. Entonces, de parte del Ministerio de Niños, vamos a recibir a Anthony.
Con un aplauso. Antonio. Está tímido hoy. Y para seguir animando a los padres, trayendo los niños cada domingo, es muy importante, recuerden que ese es el cimiento de la nueva generación, de lo que nosotros necesitamos para un futuro. Entonces, por eso los invitamos, y cuando haya una actividad así, también para que se comprometan a... Felicitaciones a Anthony. Un aplauso. En serio, este niño, cada domingo, mi esposa o Marta, la maestra Marta, también nos habla grandemente del niño. Entonces, lo que estén haciendo en su hogar, continúenlo, porque está dando buen fruto. Okay. Entonces, es un orgullo tenerlo aquí, ustedes junto a nosotros aquí. Okay. You guys are doing good. Okay. Entonces, también tenemos la mamá que vino desde Colombia. La mamá de Marta está aquí con nosotros. Vino simplemente para estar aquí con nosotros, no va a visitarlo a ellos. Escuchó de Revelación Ministry y dijo, yo quiero estar allí. Entonces, y que Pastor Julio va a predicar. Entonces, ella quiso estar aquí junto a nosotros en este día. No, pero en serio, ¿ya va a pasar cuántos? ¿Un mes? No sé, 4 meses, 5 meses. Ok, perfecto. Bueno, vamos a disfrutar. Ok, vamos a disfrutar con ustedes. Ok. Así que no se olviden, mis hermanos, después del servicio, abrazos y besos a todos, ok, en armonía. Y tengo el gran placer de esta mañana a presentarles a ustedes nuestro pastor Julio Sostre con el mensaje del día. Un aplauso. Siempre un placer, un privilegio poder estar acá y no lo tomamos liviano. Gracias a los pastores por la confianza que nos brindan de poder compartir la palabra y ser instrumento de edificación en el cuerpo de Cristo. Quiero agradecer a los hermanos que estuvieron orando por nosotros, ya que la semana pasada tuvimos en Puerto Rico la pérdida de un primo hermano y fue un poco difícil, ¿no?, para la familia, pero damos gracias a Dios por los que oraron por nosotros y los que no oraron, que Dios tenga misericordia de ustedes. No, verdaderamente, pues sus oraciones son muy apreciadas. Puerto Rico, pues está hermoso pero caliente, y se va a poner más caliente. Les invito a que abra su Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos y luego vamos a leer un versículo en el capítulo 2. Aleluya. ¿Qué le parece si nos ponemos de pies mientras leemos la palabra en referencia a la palabra y de una vez pues también oramos, ¿no? Hebreos capítulo 12, vamos a leer 3 versículos allí. Dice la poderosa palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el capítulo 2, vamos a leer un versículo ahí, el verso 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oramos. Padre, te damos gracias
por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de congregarnos como parte del cuerpo de Jesucristo. Gracias porque estamos delante de tu presencia y queremos ser edificados por tu palabra, queremos ser exhortados, queremos ser animados, consolados, ministrados, Señor, corregidos por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú continúes abriendo los ojos de nuestro entendimiento y que toda tiniebla, toda ignorancia en nosotros, Señor, sea removida por medio de la luz de tu palabra. Que tu luz, Señor, en este día alumbre todas aquellas áreas en nuestra vida que están en ignorancia y que podamos continuar creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema que queremos usar hoy es puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El libro de Hebreos es un libro sumamente importante en las Escrituras. Es un libro que debemos estudiar con detenimiento, con una mente abierta y actitud disponible para ser instruidos en la verdad presente. De hecho, alguien dijo en una ocasión que una mente cerrada es como un paracaídas que no se abre, ¿no? Entonces, necesitamos tener una mente abierta cuando vamos a estudiar el libro de los Hebreos. Un gran teólogo dijo en una ocasión que el libro de Hebreos es un contraste o una comparación de la economía del viejo pacto y la economía del nuevo pacto. Voy a repetir eso. El libro de Hebreos es un contraste o una comparación de la economía del viejo pacto y la economía del nuevo pacto. El escritor de los Hebreos hace énfasis en cómo el antiguo pacto era tipo y sombra que apuntaban al Mesías que había de venir y cómo la realidad del nuevo pacto es mucho mejor establecido en mejores promesas. De hecho, el libro comienza diciendo en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras a través de los padres y de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo. Esta declaración en estos dos versículos es clave y sumamente importante tener en mente cuando se estudia el libro de Hebreos, ya que Jesús era el Cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra inmolado significa sacrificado. Así que desde antes de la fundación del mundo, en la mente y en el corazón de Dios, ya Jesucristo había sido crucificado. Ya eso era un hecho. ¿Cuántos saben que Dios se mueve en lo eterno? Y en la eternidad ya el sacrificio de Jesús era un hecho. Lo único que tuvo que tener una manifestación aproximadamente 2000 y pico de años atrás, ¿no? Pero ya en la mente y en el corazón de Dios ya era un hecho. It was a done deal. Entonces él era el Cordero que había de ser inmolado desde antes de la fundación del mundo, y como este a través de su sacrificio pondría fin a los sacrificios de animales que no podían quitar el pecado. En el antiguo pacto, los sacrificios que se presentaban era para perdón de pecados, y solamente lo que hacía era que aplicaba la ira de Dios, pero no quitaba el pecado. Perdonaba el pecado, pero no quitaba el pecado. Por eso que se tenían que seguir ofreciendo sacrificios continuamente. Él era el único perfecto y último sacrificio que pondría fin a todo un sistema sacrificial que estaba pronto a desaparecer. Hebreos es un libro que debe ser estudiado a luz
de su contexto histórico. Es importante entender el contexto histórico de Hebreo para poder interpretarlo correctamente. Por ejemplo, Jesús había profetizado en Mateo capítulo 24, en capítulo 23 y 24, que el templo iba a ser destruido. Esa profecía que aparece allí en Mateo capítulo 4, de hecho, la gran tribulación que todavía mucha gente la está esperando, el contexto correcto en ese libro se refería a la destrucción del templo, que luego más tarde, aproximadamente casi 40 años después, en el año 70, el templo fue destruido. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el templo estaba erecto durante esos años, casi 40 años, y todavía el pueblo judío estaba presentando sacrificios, aunque Jesús, el sacrificio perfecto y el último sacrificio, ya había sido crucificado. Ya había sido crucificado e enterrado y resucitado al tercer día. Pero no obstante, 30 y pico de años, todavía el pueblo judío seguía presentando sacrificios. Entonces, esto es importante entenderlo cuando estudiamos el libro de los Hebreos, porque 30 y pico de años, muchos de los judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían abrazado la fe, muchos de ellos estaban siendo tentados a regresar a los sacrificios. De hecho, muchos de ellos regresaron otra vez a la circuncisión y los sacrificios. Por ende, cuando se estudia el libro de los Hebreos, ese detalle es importante tenerlo en mente, que el templo todavía estaba erecto y que ese templo, esa gran tribulación que Mateo capítulo 24 habla, tuvo su cumplimiento en el año 70, cuando el general Tito rodeó la ciudad y destruyó el templo y la ciudad fue allanada completamente. Sería bueno que más adelante podamos estudiar eso, porque hay mucha gente que todavía está esperando esa gran tribulación, cuando ya eso tuvo su cumplimiento en el año 70. Pero por falta de entendimiento de las Escrituras o malas interpretaciones de las Escrituras, todavía hay mucho pueblo esperando que Mateo 24, la gran tribulación que Mateo 24 menciona, tenga su cumplimiento, cuando ya tuvo su cumplimiento en el año 70. Hello. Para muchos el libro de Hebreos puede parecer complicado. No obstante, cuando nos damos a la tarea de estudiarlo con una mente y actitud de aprendizaje, seremos grandemente edificados. Este mensaje que vamos a predicar hoy, que estamos predicando hoy, es de carácter profético. Voy a repetir eso. Este mensaje, esta palabra es de carácter profético. Casi siempre cuando se habla de profecía, muchos piensan que se va a hablar del futuro. Y que aunque esto puede ser un aspecto de la profecía, no lo es todo. Tampoco se trata de una profecía personal y mucho menos de adivinar. Porque hay muchos profetas que lo que hacen es adivinando. La profecía en el nuevo pacto tiene que interpretarse y tiene que ser conforme al pacto que estamos viviendo. Entonces tenemos muchos profetas por ahí que todavía están profetizando conforme al antiguo pacto que ya tuvo su cumplimiento. Y nosotros, los hijos de Dios, somos parte de un nuevo pacto basado en mejores promesas. Y si alguien va a profetizar a los hijos de Dios, tiene que profetizar conforme al pacto que estamos viviendo y conforme a la realidad que nosotros tenemos ahora en Cristo. Lamentablemente tenemos conceptos e ideas erróneas de lo que la profecía es. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a la profecía. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer allí 3 versículos. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Diga conmigo, tenemos la palabra profética
que es mucho más segura. Esto es importante porque hay gente que andan detrás de los profetas y buscando que le profeticen. Pero nosotros ya tenemos la palabra profética que es mucho más segura. No estoy diciendo ni estoy en contra de la profecía porque es bíblica y creo en el ministerio profético, pero ha habido mucha confusión y mucha mala interpretación de lo que la profecía es y el ministerio profético. Y nosotros, dice el escritor aquí, dice que nosotros tenemos la palabra profética mucho más segura. Sigue diciendo, a la cual hacemos bien en estar atentos. Diga conmigo, nos va a hacer bien estar atento a la palabra profética. Dígalo conmigo, nos va a hacer bien estar atento a la palabra profética. Dice, como a una antorcha, la palabra profética es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabemos que el lucero de la mañana es Cristo. Y cuando nosotros atendemos a la palabra profética, ponemos atención, ¿sabes qué va? ¿Cuál es el resultado de eso? Que el crecimiento y el lucero de la mañana, Cristo, va a ser no solamente reflejado en nosotros, sino también a través de nosotros. Sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Sigue diciendo, porque nunca, diga conmigo nunca, la profecía fue traída por voluntad humana. Eso es un detalle importante, porque la profecía nunca ha sido traída por voluntad humana, especialmente la profecía cuando estamos hablando de la palabra profética. Pero aún aquellos que tienen el don, porque en la iglesia la Biblia habla, la palabra habla de dones, y en Efesios capítulo 4 describe 5 dones ministeriales, que entre ellos está, por ejemplo, dice la Biblia que a uno se estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es lo que se conoce como el ministerio quíntuple, ¿no? Son dones dados de parte de Dios a ciertos individuos para que colaboren en la edificación del cuerpo. Entonces el profeta, el verdadero profeta, no solamente es una función, sino también que es un don. Se convierte en un don para la iglesia, y el profeta del nuevo pacto tiene que conocer las Escrituras. Por eso es que no todo el que está profetizando por ahí es verdaderamente un profeta, porque la Biblia también habla del don profético, que esos son, como dicen en Puerto Rico, otros 20 pesos. El don profético, hay gente que puede tener el don profético y eso no los constituye profetas. Y una persona que tiene el don profético es notable. ¿Por qué? Porque va a fluir más constante en ese don. Y entonces está la iglesia, que la naturaleza de la iglesia, que es espiritual, es profética. La naturaleza de la iglesia, que es espiritual, cuando tú sabes que la naturaleza de la iglesia es espiritual y es profética. Por eso es que cada uno de nosotros en algún momento dado Dios nos puede usar para traer una palabra profética o para profetizarle a alguien. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la iglesia es profética. Entonces, dice, voy a repetir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este mensaje es de carácter profético. Así que Dios en esta mañana nos va a hablar a través de la palabra profética a nivel de congregación y a nivel personal. Diga conmigo, Dios me va a hablar a nivel personal y a nivel de congregación. Leímos que es importante que nosotros atendamos, pongamos atención a la palabra profética, porque es mucho más segura. Hay 3 características de la profecía que es sumamente importante entender o identificar para confirmar si la profecía o la palabra profética es de parte de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 3.
Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, número uno, para edificación, para exhortación y para consolación. Esas son tres características de la profecía que es importante entender para nosotros poder discernir si lo que se está profetizando viene de parte de Dios. Si alguien te profetiza o tú escuchas a alguien profetizando, si estas tres características no están en la profecía, puedes ¿qué? Hacer caso omiso. Nosotros no estamos llamados a juzgar al profeta, pero estamos llamados a juzgar la profecía. Entonces la profecía tiene tres características. Es para edificación, es para exhortación y es para consolación. El Señor en esta noche o en esta tarde, esta mañana, nos va a edificar, nos va a exhortar y nos va a consolar a través de la palabra profética. Hay 4 puntos o aspectos o declaraciones en estos pasajes que hemos leído que voy a repetir. Hay 4 puntos o aspectos o declaraciones en estos pasajes que hemos leído que el Señor quiere que nosotros consideremos para que podamos ser efectivos y congruentes y alineados con el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos saben que Dios quiere que nosotros seamos efectivos? Dios quiere que nosotros como hijos de Dios seamos efectivos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y no solamente quiere que seamos efectivos, sino que Dios quiere que seamos congruentes con la palabra, con lo que hemos recibido, con nuestra realidad espiritual. Necesitamos ser congruentes con nuestra realidad espiritual para que podamos cumplir o colaborar con el propósito eterno de Dios. Número 1, despojémonos de todo peso y todo pecado que nos asedia. Eso lo leímos en el capítulo 12, el verso 1. Número 2, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso lo leímos en Hebreos capítulo 2, verso 1. Número 3, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante de nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y número 4, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 2. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en esos 4 aspectos o esas 4 declaraciones que vemos allí en las Escrituras. Porque dijimos que este mensaje tiene carácter profético que se va a aplicar a nosotros personalmente y como iglesia. Número 1, el escritor de los Hebreos, allí en el capítulo 12, si tiene su Biblia abierta, vaya conmigo de nuevo allí, porque vamos a entrar un poquito ahí en las Escrituras para tratar de desglosar lo mejor que podamos. En el verso 12 del capítulo 1, o sea, el capítulo 12 del verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Para poder explicar Hebreos capítulo 12 es importante que nosotros vayamos atrás y miremos el capítulo 10 y el capítulo 11. ¿Por qué? Porque el capítulo 10 y el capítulo 11, el escritor de los Hebreos comienza a hablar de los héroes de la fe. Se conoce aquello también allí como ¿cómo se llama? Los héroes de la fe del Salón de la Fama, si podemos decirle así. Y el escritor de los Hebreos menciona allí a Abraham, menciona allí a Enoc, menciona a una serie de hombres y mujer para darnos a entender cómo esta gente por fe alcanzaron reino, derrotaron enemigos, hicieron cuánta cosa, y esta gente fueron testigos de la fe que ellos habían abrazado, aunque el escritor dice que lo vieron desde lejos y la abrazaron. Entonces, mire lo que dice el capítulo 11.
Dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínese eso, al padre de la fe Abraham, que se le dijo, sabe, que iba a tener hijos después de viejo, y a Sara, después que ella había perdido la costumbre de las mujeres. Y Dios le da una palabra profética, incluso le dice, tu descendencia será más grande, será más que las estrellas de los cielos y que la arena del mar. Entonces, Abraham, que es conocido como el padre de la fe, dice la Biblia que todo esto, incluso todos aquellos otros, dice, todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, interesante el contexto que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aunque esta gente, héroes de la fe, hicieron lo que hicieron, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto que ellos no podían ser, aleluya, perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros tenemos un privilegio brutal, como decimos en Puerto Rico, porque nosotros tenemos lo que ellos anhelaban, que buscaban y caminaban en fe. Ya nosotros somos partícipes de aquello que ellos esperaban. Por eso es que hay que tener cuidado cuando hay gente que quiere ser como Moisés, como Elías. Cuando nosotros tenemos algo mejor que lo que ellos tuvieron. Dice, pero ¿cómo va a ser si esa gente hicieron cosas tremendas? Sí, pero no tenían a Cristo metido dentro de ellos. Dios los visitaba. A nosotros Dios no nos visita, Dios nos habita. Voy a repetir eso. A nosotros Dios no nos visita, ya Dios nos habita permanentemente. Aquellos eran visitados, pero nosotros somos habitados. Entonces, el escritor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hebreos capítulo 10, 11 habla de esa nube de testigos. Y dice, teniendo una nube de testigos como esta, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra despojémonos en el contexto bíblico significa poner lejos, separar, alejar, dejar o desechar. También habla de desechar la vieja manera de vivir. En otras palabras, todas aquellas cosas que son contrarias a nuestra nueva naturaleza. El escritor de los Hebreos dice, despojémonos. Despojémonos de todo peso. Nosotros muchas veces cargamos con cosas, con situaciones que no debemos estar cargando, que se convierten en un peso en nuestro caminar con Dios. Y por eso hay gente que camina muchas veces cabizbajo, arrastrando los pies. Su fe no da testimonio de la grandeza y de lo que hemos recibido ya de parte de Dios, sino que andan cargando un peso que es necesario. Dios, dicho sea de paso, la religión pone un peso sobre el yugo de los hombres que se le hace difícil cargar. Jesús se lo dijo a los discípulos, ustedes son unos hipócritas. Le dijo, ustedes ponen carga sobre los hombres que ustedes mismos no pueden mover ni con un dedo. Entonces la religión pone cargas en los hijos de Dios que si no tenemos cuidado, vamos a arrastrar los pies. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, nosotros no debemos llevar ningún yugo que no sea el yugo de Jesús, porque el yugo de Jesús es un yugo de aprendizaje y es un yugo
fácil. El evangelio para mucha gente se le hace difícil porque están tratando de vivir el evangelio conforme a una religión, conforme a una denominación, conforme a un sistema que lo que hace es que le ha puesto una carga, un yugo sobre ellos que no pueden llevar. Jesús dice, no, olvídate de eso, suelta, despójate de ese peso y enyúgate conmigo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Necesitamos despojarnos. En una ocasión, un hombre tenía un chivo que lo tenía hasta aquí hastiado. Y él estaba pensando, ¿cómo yo me voy a deshacer de ese chivo? Meditando y meditando, digo, ya yo sé cómo voy a deshacerme de ese chivo. Y comenzó a cavar un hoyo profundo. Cuando termina de cavar el hoyo, tira el chivo dentro del hoyo y comienza a cubrirlo con arena. Y cada vez que la arena le caía encima del chivo, el chivo se sacudía y se le paraba encima. Y él seguía tirando arena y el chivo se sacudía y se paraba encima de la arena. Y él seguía tirando y tirando y el chivo se sacudía y se paraba encima de la arena hasta que llegó arriba y salió del hoyo. Nosotros necesitamos sacudirnos, despojarnos de todo aquello que no es Cristo para poder correr la carrera pacientemente y mirar a aquel que ya nos dio la victoria. Mira que está a tu lado y dile, despójate. ¿Qué es lo que tú estás cargando? ¿Qué tú estás cargando que se ha convertido en una carga, un peso para ti? Hay gente que lleva tanta carga que la carga se le hace tan difícil que poco a poco se van deslizando, dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de estudiar y cuando vienen a ver están completamente atrapados y en muchos casos muchos se alejan de la congregación porque el peso que llevan no los deja correr la carrera que ha sido puesta delante de ellos. Y el escritor dice, no solamente despojémonos de todo peso que nos asedia, sino también dice ahí, de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia. ¿A cuántos aquí el pecado los asedia? Todos nosotros somos asediados por el pecado en muchas ocasiones. ¿Ok? Y estamos tratando de vivir para Dios, estamos tratando de caminar con el Señor, estamos tratando de hacer lo correcto muchas veces y vemos esa batalla, como el pecado está constantemente tratando de asediarnos, tratando de atraparnos, tratando de mantenernos cautivos. Y el escritor dice, despójate del pecado que te asedia. Ya nosotros en Cristo hemos recibido victoria total. Sí, por eso es importante atender a la palabra profética, porque la palabra profética nos va a llevar al lugar donde nosotros como hijos de Dios necesitamos fluir y caminar. La palabra profética nos va a enseñar cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra identidad, qué hemos recibido, qué no tenemos, pero sabemos lo que tenemos en Cristo y sabemos que los que están en Cristo, todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que a Dios aman. De hecho, cuando atendemos a la palabra profética, dejamos de pelear con el pecado y dejamos de luchar con el pecado porque entendemos que ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Pablo dijo lo siguiente: no me busquen a mí, ya no vivo yo. Es lo que está diciendo, no me busquen a mí, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo conforme a la fe del Hijo de Dios. Entonces, si el pecado te está acechando, te está agobiando, te está tratando de capturar, de mantenerte, aleluya, mira la cruz. Mira la cruz.
La cruz, aleluya, es nuestro lugar donde podemos vencer todo tipo de pecado que nos asedia. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la vida que vivo conforme a la carne, porque él sabía que todavía estaba en un cuerpo físico y que el pecado todavía de vez en cuando trataba de infiltrarse. Dice, la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Si la fe que nosotros hemos recibido se nos ha dado, se nos ha sido impartida para que nosotros podamos vivir la fe del Hijo de Dios. Y vamos a entrar ahí ya mismito. Despojémonos de todo peso. Digamos que no a la tentación, al pecado. Aleluya. Cuando el pecado toca tu puerta, deja que Cristo la abra. Voy a repetir eso. Cuando el pecado toque a tu puerta, no trates de abrirla, deja que Cristo la abra. Aleluya. Hay gente que están batallando con adicciones en su vida. Aquí. No estoy hablando ahora de los que están allá en Puerto Rico o en Florida. Aquí. Porque esta palabra profética es para nosotros. Y quizás tú estás batallando con algún pecado en tu vida, con alguna adicción, con algo en tu vida que tú sabes que no es conforme a tu naturaleza espiritual, que tú sabes que no es conforme a tu identidad en Cristo, que tú sabes, esto no está bien, pero estás batallando y no puedes deshacerte de eso. Y Dios quiere por medio de la palabra traer liberación a tu vida para que tú sueltes, para que tú te deshagas, para que tú camines conforme a tu identidad. Mire, no hay nada más miserable que tratar de vivir la vida de Dios y vivirla en pecado. Voy a repetir eso. No hay nada más miserable que estar congregándote y tratando de vivir la vida de Dios y batallando con pecados en tu vida. Porque tú sabes que hay algo que te detiene. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya Él nos dio todo lo que necesitamos para que nosotros podamos vivir vidas, aleluya, conforme a nuestra naturaleza espiritual. Diga conmigo, ya yo tengo todo lo que necesito. Mientras estemos en esta tierra, vamos a ser asediados por el pecado. Vamos a ser tentados, pero no tenemos que ceder. Pero no tenemos que ser esclavos. Pablo dice, considérate muerto al pecado. Considérate muerto. Aquello que te está estorbando, aquello que está impidiendo que tú vivas una vida completamente en victoria y lejos de aquellas cosas que te detienen, tú puedes. Cristo ya ha provisto para que tú vivas libre de eso. Considérate muerto al pecado. Yo tuve un hermano que fue ministro del evangelio y batalló porque él fue adicto. Y él murió y se fue con Cristo. Pero él vivió muchos años esclavo de la adicción y esclavo de un montón de cosas en su vida que no era necesario. Yo le decía a Manolo, le decíamos Manolo de cariño, Manolo, tú eres un hijo de Dios. No te olvides de eso. No vivas por debajo de tu potencial. No vivas esclavo de estas cosas, porque ya Él te dio a ti todo lo que necesitas para que puedas vivir conforme a la vida que ya tenemos. Entonces, en una ocasión yo tuve un sueño, y en ese sueño, yo creo que lo compartí con ustedes, yo estaba viviendo una doble vida. Era esos sueños que parecen tan reales. Era una pesadilla. Y en ese sueño yo estaba sirviendo al Señor, pero estaba usando droga. Y yo me sentía la persona más miserable de la tierra. Porque era tan real aquel sueño. Y en el sueño yo me veía a mí viviendo esa vida y lo miserable que me sentía, hasta que de momento mis ojos fueron abiertos y dije, gloria a Dios, que es simplemente un sueño. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora vivo la vida del Hijo de Dios que me ha sido impartida y no tengo que ser esclavo
de ese tipo de vida. Efesios capítulo 4. Yo no me puedo ir sin dejarle todo lo que Dios me ha dado para ustedes, para nosotros en este día. Así que le voy a pedir que sea paciente y me extienda gracia. Yo no tengo la habilidad que tiene el pastor de predicar 35 o 40 minutos. Yo no tengo esa. Estoy orando a Dios para que me dé esa habilidad. Todavía no la tengo. Diga conmigo: Señor, ten misericordia de Julio. Diga conmigo: Señor, no te preocupes por nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Pablo le está hablando a los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Ok. Si eres hijos, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y mira lo que Pablo le está diciendo a los hijos. Esto no es solamente para la iglesia del 2000, o sea, de 2000 años atrás. Esto es para la iglesia, para nosotros como cuerpo. Dice, capítulo 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requisito, no es una opción. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, diga conmigo, mas nosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Cuántos han sido enseñados por el Señor? Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuántos tenían aquí una pasada manera de vivir? A nosotros. Dice, despojaos del viejo hombre. Cuando Pablo dice despojado del viejo hombre, está hablando de las actitudes, comportamientos y patrones de operar de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos dice que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces el viejo hombre ya fue crucificado, pero la pasada manera de vivir del viejo hombre, el adulterio, la fornicación, la mentira, todo este tipo de cosas todavía quieren acecharnos y quieren gobernar nuestra vida. Y Pablo dice, despojaos. Esto lo va a hacer, ¿sabes? Esto es una responsabilidad tuya y mía. Dios no lo va a hacer por ti. No, hermano, es que cuando Dios quiera, no, Dios quiere, Dios quiso. Ya te dio todo lo que necesitas. No, cuando Dios quiera yo dejo esto. No. No. Eso es una mentira, eso es un engaño. Eso se mete sutilmente para poder seguir viviendo una vida desordenada y fuera del propósito eterno de Dios. Come on. Can I get an amen here? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos. No solamente te dice despójate, ahora te dice vístete. Despójate del viejo hombre. Aleluya. Y luego te dice, vístete del nuevo hombre. ¿Y cómo es el nuevo hombre? Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, mira que está todo lo que tienes que desechar. Desechando la mentira. Miren todas estas cositas que a veces nosotros, si no tenemos cuidado, caemos en ellas. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer en eso. Por eso es necesario atender a la palabra profética. Sigue diciendo, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Cuántos se airan aquí? Esa ha sido una área que Dios ha trabajado conmigo a través de los años, porque yo era un tipo que peleaba hasta conmigo mismo. Y dice, airaos, pero no pequéis.
Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y cuántos creyentes hay que cuando habla lo que sale es una letrina? Come on. Dios no está hablando. ¿Por qué? Porque esto es para ti y para mí. Y hay gente, creyentes, hijos de Dios, que aman a Dios. No estamos juzgando. ¿Por qué? Porque ya su salvación está clara en Cristo. Ya ellos fueron sellados con el Espíritu Santo, pero todavía están hablando como gente que nunca nacieron de nuevo. Las palabras malas, eso es como flores. Pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios para nosotros? El que nos oye a nosotros está mirando no solamente nuestro comportamiento, sino también nuestro hablar. Yo le dije que Dios nos iba a hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tú y yo estamos llamados a dar gracia a todo aquel que nos oye, que la palabra que sale de nuestra boca sea sazonada con gracia, con elegancia, con actitud correcta. Sigue diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. No contristéis al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo cuando nosotros comenzamos a operar contrario a nuestra nueva naturaleza. Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Hay alguien aquí sufriendo de amargura? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gente en la iglesia enojados con su hermano, enojadas con su hermana, enojados con la mamá, con el papá, con Raimundo y todo el mundo, pero cargan una Biblia todos los días para la iglesia. No, nosotros necesitamos atender a la palabra profética. ¿Para qué? Para que todas esas áreas en nuestra vida que necesitan ser atendidas y corregidas puedan ser corregidas. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versos 1 y 2. Y me muevo a la próxima declaración. No se apure que de aquí a mañana salimos de aquí. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro es, sí, Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El niño cuando tiene hambre lo que hace es gritar. Y lo puedes menear y lo puedes tongonear, pero va a seguir gritando, porque lo único que le va a saciar a ese niño esa hambre es la leche. Aleluya. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Punto número 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos capítulo 2, verso 1, es ese verso. Y dice, es necesario que con más diligencia, diga conmigo, necesito ser diligente. Esto habla de un sentido de urgencia. Nosotros como hijos de Dios es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que tú has oído en el Evangelio? ¿Cuál es la palabra que tú has oído? ¿Cuál es la palabra que tú estás estudiando? Es necesario que atendamos con más diligencia, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizarse en el griego
Dice, deslizarse al lado y a la deriva. Metafóricamente describe la acción de alejarse gradualmente o perder la verdad por negligencia. Como una barca o como un barco arrastrado por la corriente. Watch this. Por favor, atiende. Por favor, oye lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Tenemos que ser diligentes, no sea que los deslicemos. Y eso de deslizarse, miren, nadie se va al mundo o nadie se aparta y deja de congregarse de la noche a la mañana. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso comienza muy sutilmente, el desánimo. El desánimo, comenzar a normalizar cosas que sabemos que no son normales para nosotros los hijos de Dios. Y comenzamos poco a poco, está bien, eso, no hay problema. No hay problema con eso, me puedo emborrachar, no hay problema con eso. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No hay problema con eso porque la gracia me cubre. Oh, qué lejos estamos de la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré de arrastrar de ninguna de estas cosas. Hay cosas que a mí, como hijo de Dios, como ministro del Evangelio, me son lícitas, pero necesito, aleluya, ser diligente y tener cuidado porque hay una nube de testigos alrededor de nosotros. Entonces, deslizarse es algo que sucede bien suavecito, bien lentamente. Dejo de congregarme. Yo voy a la iglesia el domingo, sí, si quiero, no hay problema. Voy al estudio bíblico, sí, si acaso puedo. Y comienza poco a poco a deslizarse y cuando viene a ver, está atrapado por una serie de cosas y de pesos que comienzan entonces a arrastrar los pies. Y cuando vienen a ver, dejan de congregarse. Ninguno de nosotros estamos exentos de que eso nos pase. Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Hebreos 12, verso 1. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9. Ya estamos terminando. Nos faltan media hora nada más. 1 Corintios 9, 24. Dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es el premio de nosotros? ¿Quién me dice a mí cuál es el premio de nosotros? Sí, pero ya la tenemos. Cuando naciste de nuevo tienes la salvación. ¿Cuál es el premio? ¿Perdón? La corona de la vida. ¿Quién más me dice? Cristo. Él es el premio. Cristo es nuestro premio. Cristo es nuestra corona. Él es el todo y en todo. Y el apóstol está diciendo, corre la carrera hasta que obtengas el premio. Ya tenemos a Cristo dentro de nosotros. Él es nuestra corona y debemos vivir conforme a esa realidad y a esa corona que ya hemos recibido. Vemos a Dios edificándonos a través de la palabra, exhortándonos a través de la palabra, corrigiéndonos a través de la palabra. Pero ahora Dios nos va a consolar. El último punto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? ¿Qué fe? Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ella. La fe que tú y yo tenemos es la fe del Hijo de Dios. Tú y yo tenemos la fe de Jesús. Porque tú y yo antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos fe ninguna. Pero cuando se nos predicó la palabra, cuando se nos predicó el evangelio, la fe fue sembrada en nosotros en forma de semilla, y ahora tenemos la fe del Hijo de Dios. Y esa fe está destinada a crecer y dar mucho fruto. Entonces, mucha gente piensa que son salvos por su fe. Tú y yo no teníamos fe ninguna. Pero a escucharla, la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, se activa la fe de Dios, recibimos su gracia, su salvación, y juntamente con eso recibimos la semilla de la fe. Ahora, la fe que tú y yo tenemos es la fe del Hijo de Dios, que fue sembrada en nosotros en forma de semilla. Esta fe está destinada a crecer y dar mucho fruto. Por tanto, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, la palabra profética que viene para alumbrar como antorcha todas aquellas áreas que están en tinieblas en nuestra vida, para que seamos luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra, testigos fieles de Jesucristo. Ya esa fe está en nosotros, pero está llamada a crecer, está llamada a dar fruto. Que el frasco de alabastro se rompa. Aquella mujer que enjugó los pies de Jesús con aquel perfume llamado alabastro, aquel frasco fue roto y los pies de Jesús fueron ungidos. Y nosotros, como vaso de barro, aleluya, necesitamos permitir que el alabastro, el perfume de Cristo, aleluya, fluya en nosotros y a través de nosotros, y no vivir vidas mediocres en el evangelio, sino vivir vidas llenas, dando fruto del Espíritu en todo tiempo. En todo momento. Esto es posible. Diga conmigo, esto es posible. ¿Sabe cómo es posible? Si atendemos a la palabra profética. Su amor y su misericordia fluya en nosotros, a través de nosotros. Que nosotros lo veamos a Él, para que otros lo vean en nosotros. Mire, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. La Biblia dice que Él es el verbo, la palabra. Y ese verbo, esa palabra, necesitamos verla. No solamente conocer muchos textos bíblicos, no solamente congregarnos, necesitamos verlo. Necesitamos ver a Cristo. Porque cuando vemos a Cristo, somos transformados a la imagen de Cristo. Cuando vemos a Cristo, otros comienzan a ver a Cristo en nosotros. Entonces, esto no se trata de ir a la iglesia, de saber muchos textos. No, se trata de verlo a Él. Aleluya, de ver al verbo, de conocer al verbo. Cayó un aguacero, no podemos irnos. Hello, ¿está Dios hablando o no está Dios hablando? No podemos irnos. Así que me puede escuchar por unos minutos más. No, ya estamos terminando. No podemos quitar la vista del blanco. Jesús, Él es el blanco. Puesto los ojos en Jesús. Mira, hermano, este mensaje nos trae en parte tristeza. Tristeza, ¿por qué? Porque nos confronta muchas veces con la realidad que estamos viviendo. Pero la tristeza que viene de parte de Dios es buena, es saludable, porque nos convence y nos lleva a cambiar, a ser transformados, a dejar aquellas cosas que no son de Dios para vivir la vida del Hijo de Dios. Entonces, la palabra nos confronta con nuestra situación. ¿Para qué? Para que podamos avanzar. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Este asunto de la fe, esto es un invento de Dios. Esto no es un invento del hombre. Él es el autor. O sea, Él se reserva el derecho porque es el autor de la fe. Y no solamente es el autor. Él dijo: consumado es. Consumó la fe ahí en la cruz para que tú y yo ahora seamos participantes de esa fe. Aleluya. Y podamos llevar mucho fruto. En Él fueron creadas todas las cosas. Queremos verlo a Él. Mientras lo vemos,
y nos miramos en Él, somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Él es la meta. Él es la meta. Yo quiero ser transformado cada día a la misma imagen de Jesucristo. Yo no tengo tiempo para otra cosa. Yo no tengo tiempo para entretenerme. No, yo quiero verlo cada día. Aleluya. Hemos transformado esa gloria a su gloria y su imagen. Y su reino y su imagen comienzan a expresarse en nosotros y a través de nosotros. No hay tiempo para mirar la falta de nuestros hermanos. Listen to me. Listen to me. No hay tiempo. Este mensaje es fuerte, pero este mensaje no es para condenar, no es para señalar, es para confrontarnos, para que nosotros nos miremos. Aleluya. Y yo no tengo tiempo para mirar la falta del pastor, de Mario, de la hermana, del hermano. Es más, yo no tengo tiempo para mirar mis faltas, que las tengo también. Mi tiempo está para mirarlo a Él. Porque mientras lo miro a Él, voy siendo transformado a su imagen y semejanza. Entonces, si la iglesia se enfoca en mirar a Jesucristo, se acaban los chismes, se acaba el bochinche, se acaban todas estas cosas. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando a Él. Aleluya. No tengo tiempo ni para mirar mis faltas ni mis debilidades. Si ponemos los ojos en Jesús, vamos a poder mirar a través de sus lentes y su gracia será suficiente. Póngase de pies, por favor. Su gracia será suficiente. Su gracia es suficiente. Aleluya. Vamos camino. Miren, no solamente a nivel personal Dios nos está hablando, pero a nivel de congregación. Porque la gente en nuestra comunidad necesita ver a Cristo en nosotros. Nuestra familia necesita ver a Cristo en nosotros, no una religión más, no un evangelio que tratamos de convencer a la gente. No, que los convenza a Cristo a través de ti, que el Espíritu Santo traiga convicción, que yo tenga una conciencia de lo que ya tengo y de mi asignación, para que yo pueda aprovechar toda oportunidad para expresar a Cristo. En el funeral de mi primo, yo salí pastor, me dio tristeza. ¿Sabes por qué? Porque en los funerales todo el mundo se va para el cielo. ¿Te has notado eso? En los funerales, este está haciendo una fiesta ya con el Señor ahora. ¿No? Se murió Tito Puente, el muchacho está en el cielo, olvídate, tocando timbales allá con el Señor. Se murió fulano, tremendo rumbón que tiene ya. Porque en los funerales todo el mundo se va para el cielo. Y mi primo, un hombre tremendo, un hombre bueno. Yo no sé si él en su último momento reconoció a Cristo como Salvador. Yo sé que él tuvo oportunidades antes de. Y su hermano, mi primo, su hermano que no ha confesado a Cristo, que yo tengo entendido, no ha confesado a Cristo como Salvador, pero yo sé que Dios está tratando con él y tiene un hijo que le ministra. Su hermano es ministro también. Y su hermano dice que en los últimos momentos en la cama le decía: Berto, tranquilo, solamente recibe a Jesucristo como tu Salvador. Y dice él que él se estremecía cuando él le hablaba esas palabras. Aleluya. Y entonces en el funeral, mi primo quería que yo expresara unas palabras. Y yo tenía quería decir tantas cosas. El funeral estaba abarrotado, pero por respeto al tiempo, todo este tipo de cosas, ellos ya tenían alguien que iba a hablar allí. Y yo dije unas palabras y hablé de la realidad que teníamos frente de nosotros. Porque todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a pasar por ese momento. Y yo compartí unas palabras sobre eso. Dentro de ese proceso, un diácono que trajeron de una iglesia, no es necesario mencionar, porque esto no es crítica, hermano. Pero cuando yo estoy sentado allí, aquel hombre abre aquella boca y comienza a decir un chorro de disparates y un chorro de herejías, que yo sentado le decía: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, porque a veces tenemos la gente dentro de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, que no le hablamos la palabra de Cristo. Y yo decía: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de esta gente que está aquí, Señor, que hay un ciego tratando de guiar a otro ciego. Nosotros tenemos una labor grande que hacer.
El Cristo que nosotros hemos recibido necesita expresarse a través de nosotros. Tu familia, tus amistades. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has edificado por tu palabra. Tú nos has exhortado, nos has corregido, nos has hablado, Señor. Que tu luz alumbre cada día aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser alumbradas. Que te veamos a ti, Dios. Queremos verte a ti, Señor. Queremos verte, Señor, para que otros te vean a ti en nosotros. Gracias, Dios mío. Yo declaro, Señor, que cada uno de nosotros, aleluya, sale con un entendimiento mayor y con una responsabilidad mayor de nuestra asignación. Que seamos congruentes, Padre. Vamos a cometer errores, vamos a fallar, pero seguimos mirándote a ti, Señor. Que sigamos mirándote a ti y siendo transformados cada día a la misma imagen de tu Hijo amado Jesús. Yo bendigo este pueblo, Señor. Yo declaro, Dios mío, que esta palabra, Dios mío, aleluya, seguirá trabajando, operando en nosotros y llevarnos, Dios mío, al lugar donde tú nos quieres llevar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Son bendecidos. Aleluya. Gloria a Dios.